hermosas como las que oigo, yo traigo unos papeles. Sin embargo, el hombre es tan vanidoso que se pone a leerlo de frente, sin pedir más excusas. Todo el mundo sabe cuán fácil es hablar mucho de lo que importa poco. Es mucho más difícil tratar de hablar poco y tratar de ser auténtico. Viajero en tránsito a las sombras, disfruto ahora el gozo impune y egoísta de ver pasar las cosas. Mas hoy, en memoria de quien ya renunció a las menudas turbulencias y a las lides profanas, que en cierto modo son la sal de la vida, a solicitud del diligente y apreciado doctor Carlos del Águila Chávez, jefe del área cultural de Petroperú, y por insistencia gentil de Mónica Maticorena Espinosa, devota sobrina de Miguel, quiebro el cómodo retraimiento que me imponen los hábitos y los años, estos benditos años que sin pedir permiso pasan y pesan, para rendir homenaje póstumo al último artesano de nuestra historia clásica, al último erudito que tras la huella de sus hermanos mayores, Carlos Romero, Guillermo Loman Villena o Raúl Porras Barrenechea, creyó con Ernest Renan que el arte y ciencia de la historia, el escondido perfume que aflora de los recónditos archivos, se aprenden solo desempolvando documentos. Miguel Maticorena fue hijo de la tierra bendita de Cayetano Heredia, de Grau y de Lizardo Montero, de los pintores Ignacio Merino y Luis Montero, de políticos de arremetida como Castro Pozo, Luciano Castillo, Velasco Alvarado, de hombres de letras como Miguel Gutiérrez, nuestro novelista, que es uno de los mejores de Latinoamérica, o como el poeta y académico Marco Martos, y tierra también de grandes amigos como Manuel Velázquez Rojas, que con su padre José Luis, el amigo César Vallejo, y con su hijo Marcel, eximio crítico literario, conforman ya una dinastía de la inteligencia. Y tierra también de amigos como Luis Valera Díaz, que desde hace muchos años saca a pulso la mejor revista de cultura del Perú, Artes y Letras, que edita nuestra Biblioteca Nacional. Piura fue la generosa tierra adoptiva de la compañera del Libertador, Manuelita Sanz, que vivió en Paita sus últimos años y a la que visitaron con unción patricios como el insigne Giuseppe Garibaldi, el tradicionista Ricardo Palma o Simón Rodríguez, el excéntrico tutor de Bolívar. También lo fue de Enrique López Albújar, autor de los cuentos andinos y uno de los pioneros del indigenismo literario, que vivió su infancia en Piura, y asimismo de nuestro prolífico Nobel de Literatura Mario Vargas, que en La Casa Verde y en El Héroe Discreto se inspira, según nos dice, en recuerdos de adolescente, en aquella Piura que se me metió en el cuerpo y en el alma. Pero les suplico, no teman que al rememorar a Miguel Maticorena les aflija y les aturda con una de esas fieras longanizas biográficas que se inician con la frase amenazante: fulano vio la luz en tal año, en tal lugar. Nada de eso. Es una hazaña que por fortuna ni pretendo ni podría hacer. Solo quiero aludir de ligero al volumen que ahora nos convoca y con ese pretexto esbozar una breve semblanza del buen amigo Miguel, tal como vive en mi memoria. La comuna de Piura y Chalaco, Montoneras, es obra póstuma a la que deberán seguir otras obras que de seguro dormitan entre sus papeles. Esta es, por momentos, como un viaje gratuito y en alfombra mágica que conduce al lector
a la Piura del fines del siglo XIX, tras los años infaustos de la guerra con Chile. Con el desastre de Huamachuco se abre el dilema insoluble. Por un lado, la línea de estoica resistencia del presidente Francisco García Calderón, que escoge el destierro antes que la rendición, y de Lizardo Montero en Arequipa. Por otro lado, la línea más blanda y concesiva del general Miguel Iglesias, que ya desde el grito de Montán en Cajamarca bien admite la cesión territorial y concluye firmando el oneroso Tratado de Ancón el 20 de octubre del 83. A fines de ese año, eco remoto y tardío de la revolucionaria Comuna Parisina de 1871, irrumpen en la escena nortina el abortado y soi-disant socialismo, o rojismo como se le llamaba entonces, y las montoneras de Chalaco y Morropón, que tras apoderarse de Piura por breves horas, son aplastadas por las fuerzas del prefecto Fernando Seminario, fiel cacerista a quien apodaban el Gato, que en triste mini parodia de la trágica Semaine Sanglante, la Semana Sangrante de París, con ayuda de la gendarmería, liquida la sonada popular con brutal eficiencia. Un paremiólogo del siglo XVII, el maestro Correas, decía que toda comparación es ofensiva, porque al comparar dos cosas uno presupone que una es mejor que la otra. Sin embargo, no tengo el menor desdén cuando quiero comparar los ecos tardíos de esto que llamo la mini parodia, donde murieron, según Miguel, más de 65 personas con el movimiento de la Comuna de París, donde en una semana fusilaron a 20.000 comuneros. Es el famoso movimiento que Marx, desechando el movimiento del 48, llamaba a la Comuna del 71, llamaba el primer ejemplo histórico de la toma del poder por el proletariado. Bakunin nunca aceptó eso, decía, eso no es comunismo, ese es anarquismo, decía. Pero dejo el atajo y vuelvo al Chaquiñán, al Capañán. Maticorena divide su estudio en 3 secciones, como lo hemos escuchado ya. El alzamiento del campesinado, una compilación miscelánea de documentos y notas sobre montoneras, el clima político y la educación. Un nutrido epistolario de personajes locales. En él, la tosuda recurrencia de tradicionales apellidos vascos: Montero, Varillas, Escudero, Arrece, Maticorena, Seminario, Eguiguren, Saldarriaga, todos apellidos vascos. Haría pensar que en ciertos estratos de la sociedad local piurana, el discurso histórico, tan ágil y tan tornadizo en cualquier tiempo y latitud, en nuestra Piura prefirió en esas épocas caminar a lo perezoso y al ralentí. Esta última parte de la obra, con sendas fichas descriptivas que anteceden a las cartas, como al desgaire, nos permite un indiscreto vistazo al peculiar estilo historiográfico de Miguel, una suerte de taller personal de creación intelectual, un ameno bric-a-brac histórico que hace patente un rasgo conspicuo en todos sus trabajos e indagaciones, un visible afán didáctico de hacer sencillas las cosas al lector, pero intentando en lo posible alcanzar el inalcanzable y utópico, pero noble anhelo de todo historiador: la verdad, nada más que la verdad, la exactitud. Desde que a mediados del último siglo, becado por el Instituto de Cultura Hispánica y en flor de juventud, nos sorprendió a todos con el hallazgo en un repositorio sevillano del testamento del cronista Cíes de León y otros inéditos, los miembros de su generación intuíamos ya que Miguel, enamorado de papeles viejos y ya graduado de rastreador de archivos, nos daría de continuo sorpresas y luces nuevas sobre el pasado de este complejo llamado rompecabezas que es nuestro Perú, siempre uno y múltiple,
siempre familiar, siempre desconocido, en el que tal vez Cortázar vería un nuevo y laberíntico modelo para armar. Que Miguel cumplió aquella tácita promesa lo prueba ver cómo ha enriquecido nuestra biografía colectiva sus innumerables estudios. Es tarea difícil y fuera de mi alcance resumir sus esfuerzos de tantos años por dar voz a aquellos silentes vestigios del pasado que pugnan por hablar y que llamamos documentos. Más difícil me es aún enumerar sus pesquisas sobre tan variados tópicos: prisión de Atahualpa en Cajamarca, informaciones sobre Polo Andegardo, sobre el cronista Agustín de Zárate, un manuscrito sobre la Florida Garcilaso, el concepto evolutivo de nación desde el siglo XVIII, sus ensayos sobre Vaquejo y Carrillo, sobre Vizcarra y Guzmán, sobre la Universidad de San Marcos, listados de onomástica antigua y muchos temas que Miguel, nunca inactivo, iniciaba uno tras otro, sin prisa, pero sin pausa, como forjando eslabones de una esforzada cadena peruanista, siempre con renovados bríos de novel y siempre con madura pericia de vaqueano, sin dar nunca por cerrada una investigación y volviendo a ella en cualquier momento para corregirla, enriquecerla o ampliarla con últimos datos, con nuevas reflexiones. Confío en que sus escritos en libros, revistas especializadas y periódicos, pronto hará un catálogo exhaustivo y severo algunos de los numerosos discípulos universitarios que ha dejado. Y esto los discípulos, como por la mano, me conduce a otra faceta de Miguel, su magisterio. Hay quien siempre atesora porque nunca da, pero hay también quien siempre da y nunca atesora. De esa tribu de privilegiados que ignoran la mezquindad y no conocen los autodesgastes corrosivos del rencor o la envidia, son maestros como Miguel, que a falta de bienes materiales que nunca lo sedujeron, fue profesor acaudalado en enseñanzas, profesor próvido en alumnos que lo recuerdan con afecto y con admiración. Sí, a Miguel nunca le atrajeron los bienes materiales. Digo bienes materiales, pero no estoy muy seguro de si esto incluyen o no a los libros, porque los libros fueron la más genuina y la más perdurable pasión de Miguel, que siempre vivió en una biblioteca que por añadidura también le servía de casa. Y me acude a las mientes una anécdota que, aún con ser muy trivial, lo dibuja como una suerte de vívido zoom. Quizá opere en mi memoria ahora el pleamar de las recientes y sesudas polémicas sobre los balones y los botines de oro del Campeonato Mundial de Fútbol. En fin, retorno a mi anécdota. Hace algunas décadas, en cierta oportunidad me contó muy quejoso que acaba de pagar 50 soles por un par de zapatos, precio que le parecía exorbitante. Quizá debí preguntarme si eran botines de oro. No sabía que el calzado es tan caro, me dijo. Recuerdo que falto el mejor comentario, apenas pude retrucar. Pero Miguel, hace un par de días me contabas que por un libro que desde hace tiempo buscabas, has pagado 120 soles. Me miró con alguna extrañeza, como desconociéndome. Y como en diminuendo, arrastrando un poco las palabras, replicó: sí, pero era un libro, pero 50 soles un par de zapatos. De temple pacífico, amigo de todos los que eran enemigos entre sí, decía Pablo Macera. Bajo su bonomía, bajo su tolerancia, dormían ocultas energías que le impulsaron a desarrollar valiosos certámenes y simposios de historia, como los ya célebres coloquios de Lima y de San Marcos, que organizó y dirigió durante 20 años. Alguna vez, en 1987, hace ya un buen cuarto de siglo, colaboré con él en tareas muy menudas, muy menores de un congreso del CICLA, y admiré la sencillez y el buen talante con que Miguel podía concertar disensos
y contagiar entusiasmos a ponentes extranjeros como Fermín del Pino, Moya Pons, Solomon Lip, Robert Alexander, o historiadores nacionales como Margarita Guerra, Virgilio Capsoli, José Durán, Carlos Lazo, Pulgar Vidal, Eugenio Chan Rodríguez, Gustavo Vergara o Villar Córdoba, e incluso jóvenes recién egresados de la universidad como Teodoro Jampe o Fedora Martínez. De su entrega diaria y estimulante en su cátedra sanmarquina y de las distinciones y numerosos premios académicas y numerosos premios que recibió Miguel, han de dar mejor cuenta que yo los numerosos discípulos que formó. Por su amor a papeles vetustos, a este verdadero gladiador de los archivos del Perú y España se le ha llamado más de una vez documentalista. Y dado que su interés mayor tuvo por eje a la época colonial, se ha dicho que fue un historiador hispanista. Más justo, creo, es llamarlo un historiador peruanista. Y quizás aún mejor, aún prescindiendo del libro que vemos, podríamos llamarlo un piuranista, un piuranófilo convicto y confeso. No recuerdo plática larga en que no aumentase a su tierra un suceso de Piura antigua o moderna, una noticia reciente, un documento nuevo. Piura era casi una obsesión para él. Fiel testigo Mónica, su entrañable sobrina, sabe cómo hasta en los últimos días se afanaba en precisar la fecha de la fundación española de San Miguel de Piura, que fijó en 15 de agosto de 1532. Si lo obsedía ser exacto, hay que convenir con Menéndez y Pelayo en que la exactitud siempre es una de las formas visibles de la honestidad. Mas por encima del mero afán benedictino de conjugar rigor y pulcritud, quien ama mucho su pequeña patria, aquella en que discurrió su infancia lejana, siempre ha de mirar al pasado y al presente y al universo entero y a sus gentes con ojos llenos de tolerancia y sobre todo llenos de bondad. En sus cuadernos de conversaciones, los famosos Konversationshefte de Beethoven, el genial músico sordo escribió que el único indicio de superioridad humana que conocía era la bondad. En el crepúsculo de una existencia que ya se acusa larga, confieso que conocí muchas personas que respiraban talento, pero muy pocas que respirasen bondad. Una de ellas, Miguel Maticorena. Y al evocarlo ahora, me avergüenza no saber alzar el tono para hallar los altos elogios que merece el siempre cercano amigo, el ya lejano amigo, el buen amigo Miguel.